Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los sármatas, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los alanos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los alanos fueron un pueblo de origen iranio que originalmente habitaba en las estepas de el Asia Central. Ellos protagonizaron una migración hacia el occidente. De esta manera se establecieron en las estepas de Europa Oriental. En su migración, los alanos fueron asimilando a diferentes grupos de origen iranio y también asimilaron a grupos sármatas, como por ejemplo a los saorsos, los cuales eran un pueblo sármata que habitaba en las estepas ucranianas. Los alanos, ellos compartían muchas de las costumbres culturales, sociales y religiosas con los sármatas. Esto se debe a dos motivos. El primero es a la migración, ya que durante el movimiento migratorio, pues los alanos fueron asimilando a los pueblos sármatas. Y el segundo motivo es porque tanto los sármatas como los alanos tienen un origen en común porque ambos grupos descienden de los pueblos escitas. Los alanos, dentro de su composición tribal, tenían diferentes grupos étnicos de origen saca, es decir, escitas orientales. Aparte de esto, los alanos no constituyeron un grupo unificado ni centralizado, ya que los alanos más bien fueron una confederación, la cual pues estaba compuesta por diferentes tribus iranias. Entonces, durante la época de los movimientos migratorios, que se conoce como el periodo de las grandes migraciones, que coincide con las migraciones germánicas y con la caída del Imperio Romano Occidental, pues los alanos se fueron estableciendo en Europa Oriental y luego lo hicieron ya en Europa Central y Occidental. Incluso alcanzaron el norte de África. Por este motivo, hubo grupos de alanos que se quedaron en la región del Cáucaso, otros se quedaron en las estepas de Europa Oriental, específicamente Rusia y Ucrania, otros se quedaron en Francia, otros se quedaron en los Balcanes y en la península ibérica, y otros se quedaron en el norte de África, cuando ellos marcharon con los vándalos y pues se quedaron allí como parte del reino vándalo de África del Norte. Entonces, por este motivo, los alanos se fueron dispersando por Europa y finalmente pues se fundieron entre las poblaciones locales. Uno de los pueblos principales que conformaba al grupo de los alanos fueron los sármatas aorsos, los cuales también inicialmente habitaban en el Asia Central, pero en el siglo V después de Cristo ellos iniciaron una migración desde estos territorios hacia lo que hoy en día es el mar Caspio y el mar de Azov, específicamente el Cáucaso y las estepas de Ucrania y de Rusia. Gracias al control de este vasto territorio, los sármatas aorsos constituyeron una de las confederaciones más poderosas de este pueblo de los sármatas, porque podían reunir grandes ejércitos. Al mismo tiempo, los sármatas aorsos entraron en contacto con los griegos que tenían colonias en la península de Crimea y en las costas del Mar Negro. De esta manera establecieron un floreciente comercio. En el año 49 después de Cristo, en el marco de la guerra del Bósforo Cimerio, los romanos deseaban anexar las colonias griegas del Mar Negro. Entonces, las colonias griegas de Crimea estaban divididas. Había una facción prorromana y otra facción antirromana.
Entonces los sármatas aorsos, ellos se aliaron con los romanos y apoyaron a la facción prorromana, mientras que los griegos de Crimea, antirromanos, se aliaron con los sármatas iraces, los cuales se oponían a la expansión de los romanos. Finalmente la victoria la obtuvo Roma, de manera que pues esto benefició a los sármatas aorsos y también a los romanos. Los romanos ahora habían centrado su objetivo en la región de Asia, en los Balcanes, mientras que a los aorsos les convenía tener de aliados a los romanos para así mantener la hegemonía pues en las estepas orientales y especialmente en el Mar Negro y en el Mar de Azov, porque conectaba con el comercio de oriente a occidente. De esta manera los sármatas aorsos también anexaron dentro de su grupo a los sármatas iraces. Pero esto cambió en el siglo I después de Cristo, cuando llegaron los alanos, los cuales pues ellos sometieron a los sármatas aorsos dentro de su confederación. Al mismo tiempo los alanos también sometieron a los sármatas iraces. De esta manera ambos grupos sármatas se fusionaron y pasaron a ser parte integral del grupo de los alanos. A pesar de esto, pues a los alanos no se les considera como un pueblo sármata, debido al hecho de que su composición étnica mayoritaria la componían pueblos sacas, es decir, escitas orientales. Los alanos aparecen mencionados en diferentes fuentes de la antigüedad. Por ejemplo, en el siglo I a.C., el escritor griego Estrabón, nacido pues en la región de El Ponto, en el Mar Negro, él habla acerca de la historia de los aorsos, la cual anteriormente mencioné. Otra fuente donde aparecen los alanos es en las crónicas de la dinastía Han de China, en una obra conocida como Hao Han Shu, que data del año 488 a.C., la cual señala que los Alan Liao eran un pueblo especializado en lo que es la cría de caballos y que ellos eran bastante belicosos y que habitaban en las estepas de Yankai. Esto señala pues las tierras originales en las cuales pues habitaban los alanos. Otra fuente también la encontramos en el historiador romano Amiano Marcelino, el cual describe que los alanos eran casi todos iguales, porque eran altos, rubios y también pues tenían ojos bastante fieros. Se sabe que entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo, los alanos se habían convertido en una poderosa confederación que dominaba las estepas orientales, desde el río Don en el Cáucaso hasta las tierras húmedas que rodean al río Danubio y también la región de Pripyat en Ucrania y también en partes de Bielorrusia. Aparte de esto, los alanos, ellos se convirtieron en un problema para el Imperio Romano y también para pues, los persas, ya que los alanos realizaban constantes ataques a las provincias romanas y también pues también atacaban a las provincias del Imperio persa. Esto por parte de los alanos que se encontraban en las regiones más orientales. Entonces, las fuentes también describen a los alanos como personas especializadas en la cría de caballos, pero también eran pueblos bastante guerreros y pues que atacaban en formación de caballería y de arqueros montados, ya que estas son características propias
de los pueblos iranios, como por ejemplo lo encontramos en los sármatas y también en los escitas y en los sacas que habitaban en Oriente. En el año 370, los hunos comenzaron a invadir el territorio de los alanos. Es en este punto en el que los alanos se dividen. Una parte de ellos permaneció bajo el dominio de los hunos, pero otros, la mayoría, se movieron hacia el occidente. De esta manera, los alanos participaron en el cruce sobre el río Rin en el año 406, en compañía de los pueblos germánicos de los vándalos y de los suevos. De esta manera, estos pueblos se establecieron y también saquearon la Galia romana. El historiador Gregorio de Tours documenta que en ese mismo año sucedió la batalla de Mogontiacum, en la cual los alanos, bajo el mando del rey Respendial, vencieron a los francos y esto permitió que los vándalos, los suevos y los mismos alanos pues pudieran cruzar la Galia y también pues saquearla y devastarla. A pesar de ello, los pueblos de los vándalos, los alanos y los suevos, ellos marcharon hacia la provincia romana de Hispania. Entonces, los alanos se establecieron en la región de Lusitania y también en la provincia de Cartaginense. Los vándalos se establecieron en la provincia de Bética. Los suevos se establecieron en la provincia de Galaecia y los visigodos se establecieron en la provincia de Tarraconense. Después de esto, en el año 412, el rey de los alanos, llamado Ataces, conquistó la ciudad de Emérita Augusta, que hoy en día es la ciudad de Mérida en España, y allí permaneció hasta el año 418, cuando cayó en combate frente a los visigodos. En este punto hubo muchos alanos que permanecieron en la península ibérica y se terminaron fundiendo entre los pueblos germánicos de los visigodos y también de los suevos. Pero la mayoría de los alanos pues se unieron a los vándalos cuando estos cruzaron hacia el norte de África en el año 429, permaneciendo con ellos en lo que se conoce como el reino vándalo de África del Norte. Aparte de los alanos que se quedaron en la península ibérica y también de los que se movieron al norte de África, los alanos que se quedaron en la Galia romana, ellos bajo el mando del rey Sangibán, pues fueron una pieza muy importante en lo que fue la batalla de los campos cataláunicos, en la cual pues se frenó el avance de los hunos. También hubo otros alanos que se unieron al pueblo germánico de los burgundios, los cuales estaban comandados por el rey Gundajario. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, los alanos que se quedaron en la Galia, pues lucharon por el territorio contra los visigodos y también contra los francos, pero finalmente, pues ellos terminaron asimilados tanto por los visigodos como por los francos. Pero hubo algunos grupos de alanos que se movieron hacia la península de Bretaña.
y en ella permanecieron y pues se asimilaron con la población céltica de esta región de la Galia. Otro grupo de alanos, los cuales pues habían permanecido bajo el dominio de los hunos, ellos habitaron al norte del Mar Negro, en lo que hoy en día son las estepas de Ucrania. Ellos se fueron moviendo hacia Europa Oriental y hacia los Balcanes, donde entraron en contacto con los pueblos eslavos. Se cree que estos grupos de alanos sometieron a los eslavos, pero lo que sucedió fue que ellos adoptaron la cultura, las costumbres y pues el dialecto de los eslavos, así que se fueron fundiendo con ellos o mezclando con estos pueblos, de manera que los alanos hacen parte del linaje que hoy pues comprende o hace parte de las naciones y los pueblos eslavos, por lo que se podrían considerar también como parte de los ancestros de los actuales eslavos. Un ejemplo de esto lo encontramos en las fuentes del Imperio Bizantino, en las cuales se menciona a un pueblo llamado Oroatos, el cual se menciona como un pueblo alano, el cual al parecer pues hace parte de lo que hoy en día son los croatas. Otro pueblo que se menciona son los Serboi. También se les cita como un pueblo alano, pero los Serboi pues son los ancestros de lo que hoy en día son los serbios. Se sabe que en el año 620 el emperador bizantino Heraclio invitó al pueblo de los oroatos y también de los serboi, que vendrían a ser croatas y serbios respectivamente, para que ellos se establecieran en los Balcanes junto con los eslavos, porque la intención era expulsar a los ávaros, que eran un pueblo túrquico que habitaban en los Balcanes y pues eran un problema para el Imperio Bizantino. Más adelante, en el siglo X, las fuentes árabes y bizantinas mencionan también a otro pueblo emparentado con los alanos, el cual se menciona en las fuentes con el nombre de Belocroati, que quiere decir croatas blancos. Entonces todo esto nos indica que pues los alanos se terminaron fusionando con los eslavos y pues hacen parte de pues los ancestros de las actuales naciones eslavas a nivel general, pero principalmente de los croatas y de los serbios. Otro grupo de alanos que permaneció también en su momento bajo el dominio de los hunos, ellos se establecieron en la región del Cáucaso. Ellos fundaron un reino hacia el siglo VIII en lo que hoy en día serían las montañas del Cáucaso, específicamente en lo que hoy en día es la región de Circasia y de Osetia. Los alanos que permanecieron en este territorio establecieron un reino duradero cuya capital fue la ciudad de Magas y que hoy en día corresponde pues con regiones de Rusia, pero también de Georgia, Azerbaiyán y Armenia. A principios del siglo IX, los alanos que habitaban en la región del Cáucaso cayeron bajo el dominio de los jázaros. Los jázaros fueron un pueblo túrquico de el Asia Central.
el cual estableció un poderoso estado en la región del Cáucaso y adoptó la religión judía como su religión oficial. Durante la dominación de los jázaros, muchos alanos se convirtieron al judaísmo, pero durante el siglo X los alanos volvieron a adoptar el cristianismo y establecieron una alianza con el Imperio bizantino. A pesar de ello, en el año 920 los alanos fueron derrotados por los jázaros y fueron nuevamente dominados por este pueblo, así que regresaron a la religión judía. Y según las crónicas árabes, como por ejemplo la de Al-Mas'udi, se menciona que después de esto, pues los alanos abandonaron el cristianismo y expulsaron a los misioneros bizantinos que habían viajado al territorio con la intención de, pues, cristianizarlos. Finalmente, después de la caída del estado jázaro, los alanos volvieron al cristianismo y se establecieron una serie de alianzas con los bizantinos y también con los gobernantes georgianos para poder defender el territorio de los alanos de los ataques de los pechenegos y de los cumanos, que ambos eran pueblos túrquicos que atacaban el territorio de los alanos. Durante este tiempo, muchas princesas del reino de los alanos se casaron con nobles de la Rus de Kiev. De esta manera también se establecieron lazos diplomáticos y comerciales con este estado eslavo. Más adelante, en el siglo XIII, llegaron los mongoles, los cuales invadieron el territorio de los alanos y los obligaron a retirarse más hacia el sur de las montañas del Cáucaso. Entonces es en este punto en el que muchos alanos pues se comenzaron a asimilar con poblaciones caucásicas, pero también con poblaciones de origen árabe. Después de esto, en el año 1395, la región de Alania pues fue atacada nuevamente por pueblos mongoles o del Asia Central, esta vez bajo el dominio de Tamerlán, los cuales pues masacraron a la mayoría de la población alana y de esta manera pues el reino de los alanos desapareció de manera definitiva. Actualmente existen descendientes de los alanos que viven en Rusia, en Georgia y también en algunas partes de Irak. Los descendientes de los alanos que viven en Rusia y en Georgia hablan el idioma osético, mientras que los alanos descendientes que viven en Irak, a ellos se les conoce como alanis. En estas regiones, estos descendientes de los alanos todavía conservan características caucásicas, como por ejemplo el pelo rubio y también el pelo rojizo. Pero también muchos de ellos pues ya se encuentran actualmente arabizados. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la historia de Grecia. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.